Estimados compañeros, para nosotros es un gusto exponerles la norma internacional de contabilidad 1. Consiste en la presentación de estados financieros. El objetivo es que establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general con la finalidad de que sean comparables con otros periodos o para otras entidades. Alcance. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar sus estados financieros de propósito general. Definiciones. Estados financieros con propósito general. Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo. Las NIF son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad y ASB, material o importancia relativa. La información es material o tendrá importancia relativa de acuerdo a su omisión, expresión sea inadecuada, lo cual vaya a influir en la presentación de los estados financieros. Propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. Resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos. Ajustes por reclasificación son importes reclasificados durante periodos posteriores. El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos. Resultado integral total es el que comprende el resultado y otro resultado integral. Estados financieros. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y del flujo de efectivo que sea útil para tomar una decisión. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyan las y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales y el flujo de efectivo. Un conjunto completo de estados financieros está integrado por estado de situación financiera al final del periodo, estado del resultado y otro resultado integral del periodo, estado de cambio en el patrimonio del periodo, estado de flujo de efectivo del periodo, notas que incluye un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una reproyección retroactiva de partida en sus estados financieros. Características generales: presentación y razonable y cumplimiento de las NIF. La información que debe contener los estados financieros tiene que ser una información fidedigna, o sea, tiene que ser una información real basada en hechos reales. Hipótesis de negocio más en marcha. Cuando elaboramos los estados financieros en base a un negocio en marcha, el propósito para poder desarrollarlo bajo este principio es reflejar la continuidad de las operaciones de la entidad. Base contable de acumulación o devengo. Hace mención: cuando se utiliza la base contable de acumulación, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. La materialidad o importancia relativa o agregación de datos menciona que una entidad debe presentar por separado cada clase significativa de partidas similares, a menos que no tenga importancia relativa. En la compensación de partidas establece que no se debe compensar activos con pasivos, salvo cuando ello está exigido o permitido por alguna NIF. Frecuencia de la información. Según la NIC, el juego completo de los estados financieros que lo mencionamos antes tiene que ser presentado al menos una vez anualmente. La información comparativa, que nuestros estados financieros sean comparables, nos otorga mayor utilidad a todos los usuarios para la toma de decisiones. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Estructura y contenido.
Identificación de los estados financieros. La entidad identificará claramente los estados financieros y los mismos distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento, como se refiere en los títulos siguientes. El nombre de la entidad, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa, la moneda de presentación, el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Estado de situación financiera, información a presentar en el estado de situación financiera. Estas incluyen propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles y financieros, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales, efectivo y equivalentes al efectivo, activos clasificados como mantenidos para la venta, acreedores comerciales, provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos. Pasivos incluidos, participaciones no controladoras, capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. Distinción entre partidas corrientes y no corriente. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. La entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una manera que sean apropiadas para la entidad. Estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Además de las secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, deben contener el resultado del periodo, otro resultado integral total, el resultado integral del periodo, siendo el total de resultados del periodo, y otro resultado integral. Información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado del resultado del periodo. Además de las partidas que requeridas por otras NIF, se deberá contener ingresos de actividades ordinarias, costos financieros, participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos, gastos por impuestos, importe único para el total de operaciones discontinuadas. Otra de las características de la información a presentar en la sección de otro resultado integral, la NIF nos establece que se debe de presentar las partidas de otro resultado integral ya clasificados de acuerdo a su naturaleza. La información a presentar en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral o en las notas, sea cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, tendrán importancia relativa. Una entidad revelará de forma separada información sobre su naturaleza e importe. Estados de cambios en el patrimonio. La información a presentar es lo siguiente. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva, reconocidos en la NIC 8. Por cada componente de patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado como mínimo los cambios resultantes de resultado del periodo y otro resultado integral. Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas. Una entidad presentará, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el periodo. Flujo de efectivo. La información sobre el flujo de efectivo proporciona a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo. Notas.
Una entidad presentará las notas a la medida en que sea practicable de una forma sistemática. Para la determinación de una forma sistemática, la entidad considerará el efecto sobre la comprensibilidad y la comparabilidad de sus estados financieros. Información a revelar sobre políticas contables. La entidad debe revelar las políticas significativas, la base o las bases de medición utilizados para la elaboración de los estados financieros y otras políticas contables utilizados que sean relevantes. Capital. Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos. Para cumplir lo establecido en el párrafo 134 de la NIF, la entidad revelará lo siguiente: la información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital. Asimismo, datos cuantitativos, los cambios desde el periodo anterior de acuerdo a la información cualitativa y los datos cuantitativos. Si durante el periodo ha cumplido con cualquier requerimiento externo de capital, el cual se esté sujeto. Financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. Una entidad revelará un resumen de datos cuantitativos sobre el importe clasificado como patrimonio, sus objetivos, políticas y procesos de la gestión de su obligación, las salidas de efectivo, la información sobre cómo se determinaron las salidas de efectivo esperadas por reembolso o recompra. Otra información a revelar. Una entidad revelará en las notas el importe de dividendos, el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido.